captura de la cámara. Y voy a compartir pantalla. Muy bien. Bien, esta noche nos vamos a realizar una serie de explicación de lo que vamos a tratar sobre las evidencias de acuerdo a lo que se remitió en específico en la invitación del día de ayer y realmente lo que se mencionó dentro de la sesión del día de ayer, 2 de septiembre. Bien, primero que todo hay que tener en cuenta cuáles son los elementos fundamentales o cuál es el contexto que vamos a tratar. Y realmente lo que vamos a tratar de implementar aquí es una serie de parámetros o normas especificadas en términos generales para poder trabajar o ambientarnos como si fuera un desarrollador freelance o un desarrollador freelance, o en este caso también se podría mencionar como alguien que se encuentra en la parte de tecnología de manera independiente. Bien, entonces, siendo muy puntuales, lo que vamos a realizar, o vamos a observar básicamente son estas 3 evidencias. ¿Listo? Estas 3 evidencias que les voy a presentar a continuación, es una pequeña lista, igual están dentro de la invitación, ¿sí? Tenemos primero que todo la ficha técnica de productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software, propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Bien, esos son los aspectos como tal de las evidencias que vamos a tratar, se encuentran directamente en la guía de aprendizaje que se encuentra aquí. Bien, entonces, iniciamos con la ficha técnica de productos requeridos y los términos de referencia para el contrato. El día de ayer les alcancé a comentar el término de referencia, ¿sí? Para que se fueran preparando en específico con el tema de realizar procesos de cotización, lo pueden realizar perfectamente a través de internet, no hay ningún tipo de inconveniente, pueden solicitarlas a las empresas desarrolladoras o a las empresas proveedoras de productos y servicios en el ambiente de tecnología. Bien, entonces ese es uno de los puntos. O se pueden guiar sobre estadísticas en específico que actualmente se están presentando de manera genérica para conocer la obra hombre o la obra labor de algún tipo de profesional en específico. Si necesitan abogados, si necesitan ingenieros de sistemas, si requieren programadores en particular, cuántos a nivel general o a nivel internacional se están requiriendo. Recuerden que muchos de los desarrolladores realmente actualmente se encuentran laborando en términos que están por fuera del país. ¿Listo? En este caso, pues, estando en Colombia, muchos se encuentran trabajando para multinacionales por fuera del país, de tal manera que favorece el tema en particular. Bien. Entonces vamos a leer un poco. La ficha técnica es un documento que contiene la descripción y características y funciones de un determinado producto, en este caso el software. Se podría afirmar que es el insumo inicial con el que se parte con el desarrollo. Es una descripción genérica sobre lo que contiene el término del desarrollo, muy parecido al elemento anterior que nosotros, la evidencia anterior. ¿Listo? Con especificaciones de referentes técnicos. ¿Listo? Tener en cuenta, el día de ayer mencioné, tenga muy en cuenta el término de referentes técnicos. Bien. Aquí lo voy a anotar en mayúscula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, aquí vamos con esta evidencia en particular. ¿Cuáles son los productos requeridos y los términos? Entonces se necesita la descripción, características de aquellos elementos que ustedes van a utilizar, funciones de aquellos elementos que van a utilizar para el despliegue y el desarrollo de su aplicativo, y el formato debe ser de manera horizontal, que contengan esos 3 elementos. ¿Listo?
Bien, y se pueden utilizar tablas de Word Excel. No hay una restricción sobre ellas. Realmente el material no nos muestra una restricción, una tabla guía sobre este tema. De tal manera que queda abierto para que ustedes lo puedan implementar. Entonces aquí se nos indica que se va a enriquecer con un diseño de un logo. Como si fuera la papelería de una empresa real. Básicamente lo que necesitamos es que contenga un logo y un eslogan si ustedes lo quieren adicionar el eslogan, ¿no? Aquí mínimo es un logo. Bien, para que ustedes puedan tener una descripción, unas características y unas funciones genéricas sobre lo que hace su aplicativo como tal. Perdón, sobre los referentes técnicos como tal de su que se requiere para su aplicativo. Bien, entonces, en este caso se requiere una serie de elementos para poderlos implementar, esto para poderlos utilizar. Entonces, volvamos. Por lo anterior, tienen descripción, características y funciones de un determinado producto. Bien. En pocas palabras, necesitamos un listado de todos aquellos elementos que ustedes vayan a utilizar dentro de su proceso de desarrollo. ¿Listo? Y al frente un logo y un eslogan que contengan el tema como tal. ¿Listo? Si yo necesito un servidor, qué descripción del servidor, características y funciones del servidor, y al frente el logo de la marca, si es Hewlett Packard, si es Dell, etcétera, ¿sí? Y en formato de manera horizontal. Aquí nos indica inclusive en el material la elaboración de la propuesta técnica, que este es un documento que hace parte de la elaboración de la propuesta técnica, tal y como lo indica directamente la guía. Lo que vamos a realizar en términos generales es analizar proveedores a partir de fichas técnicas. Y este documento o este conjunto de elementos hace parte directamente de una propuesta técnica, para que lo tengan por favor en cuenta. Bien, vamos a realizar procesos de comparación de proveedores. Entonces ustedes fácilmente pueden tomar Excel, ¿listo? Dame un segundo, está un poquito lento. Es un poquito extraño que esté así de lento. Bien, pueden tomar Excel en un caso dado. Y como se menciona aquí, realmente esta evidencia es muy sencilla. Descripción, características y funciones. Entonces podemos iniciar una numeración con la descripción, las características y funciones. Bien, entonces, por ejemplo, ustedes pueden irse directamente a la página, por ejemplo, aquí de Hewlett Packard. ¿Listo? Acá hay un tema de unos servidores, por ejemplo, Proliant. Si necesitan un servidor físico. Vamos a colocar aquí un pequeño logo. Está un poquito lento mi computador.
Ah, es una CG, perdón. Listo, ya les remito, ya van a observar, simplemente adiciono la imagen. Listo, el servidor, el logo como tal establecido para ello. Y una descripción en este caso de los servidores o del servidor que yo voy a utilizar. Que sería un servidor Proliant. ¿Listo? Vamos a suponer que voy a utilizar este. Esta es la descripción de mi servidor. Esas son las características. Servidor raqueable. ¿Listo? Con implementación de inteligencia artificial, por ejemplo. 1.2 terabytes de memoria RAM. En este caso, entonces ustedes pueden inclusive consultar la ficha técnica del dispositivo, ¿sí? Y determinan todas las características específicas, funciones, implementar servicios de almacenamiento de bases de datos en MySQL, por ejemplo. Además de servidor de aplicaciones. Un ejemplo, ¿sí? Si yo requiero otro elemento, por ejemplo, ayer que estuvimos hablando de Ubuntu, características, sistema operativo gratuito, con interfaz gráfica, Genome como tal. ¿Cuál es la función como tal de este paquete de software que voy a adquirir o que estoy tratando de ejemplarizar acá? Entonces, dentro de las funciones nos va a servir para implementar servidor o servicio de bases de datos, MySQL, y un servidor de aplicaciones web. ¿Listo? Entonces, Ubuntu
Entonces sencillamente me lo traigo para acá. Aquí está el loguito de Ubuntu. Estas evidencias realmente son muy sencillas. ¿Listo? Son bastante sencillas de implementar. Lo único que tienen que realizar es este tipo de descripción como tal genérica para lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Obviamente van a haber más elementos que ustedes van a tener que utilizar, ¿no? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta esto dentro de la descripción de sus elementos en particular que se encuentran aquí, para tenerlos dentro de la ficha técnica. ¿Listo? Recuerden que son productos requeridos. ¿Listo? Términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Básicamente eso es lo que por ahora vamos a tener en cuenta. Con descripciones, características y funciones como tal de cada uno de los productos que se van a utilizar para ello. ¿Bien? Y ya lo hemos implementado de manera horizontal y se puede utilizar tablas de Word o Excel. ¿Preguntas, dudas o aclaraciones? Está, pienso que muy sencillo, ¿no? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas noches. Eh, bueno, no. Más o menos, digamos, qué procedimiento nos recomienda para hacer esa elección? ¿Cómo podemos determinar que en cuanto, digamos, a ese hardware que vamos a necesitar, qué elementos podemos llegar a necesitar? ¿Cómo podemos determinar eso en base a lo que pretendemos desarrollar? Eso por un lado. Y por el otro, pues cuando usted estaba mencionando al principio de la sesión, lo que llega a ser, digamos, ese presupuesto de personal, de qué personal se necesita, si desarrolladores, siendo realistas, digamos usted que tiene una idea de cada uno de los software que pensamos desarrollar. ¿Es realista pensar que un software de estos se puede desarrollar con dos o tres personas, como teóricamente lo estamos planteando aquí? ¿O es inevitable el pensar, digamos, un presupuesto para, para terceros, digamos, para otros desarrolladores? Pues, primero que todo, Daniel, la pregunta es demasiado amplia. Respondiendo a su primera parte, es solo consulta. ¿Listo? Solo consulta específica para que ustedes puedan estar implementando y estar cerca de cuáles son los aquellos que puedan tener las características y funciones que sean más aptos de acuerdo a lo que ustedes requieran. ¿Sí? Eh, Obviamente, digamos lo que ahorita, si van a manejar ambiente web, no todos los aplicativos que se encuentran aquí de todos los proyectos son iguales. Entonces no puedo generar algo genérico. Sin embargo, si me pidieran realizar algo, mmm, digámoslo, dentro de ciertas familias, si yo tengo mmm, aplicativos standalone, o sea que se van a tener que instalar en máquinas como tal, yo preferiría tener en cuenta las estaciones de trabajo, ¿sí? Y si mi software es demasiado pesado, pues realmente sí va a necesitar unas buenas estaciones de trabajo. Por lo general, las workstation, esto es lo que se le llama workstation, tienen ciertas características que son muy fiables para ello, pero no todos los aplicativos están enfocados exactamente en las mismas soluciones. Además, interviene el tema de los costos. Analizaría las estaciones de trabajo, los terminales finales, básicamente. Eso incluye también dispositivos móviles. ¿A qué versión yo voy a ir enfocado para los dispositivos móviles? Si ustedes de pronto consultan un poquito, ahorita no tengo el aplicativo como tal, pero yo creo que se puede consultar de manera genérica. Versiones de Android más populares. Aquí nos indica unas tablas en específico, claro que Wikipedia no es la mejor. Hay una mejor fuente. mm, que lo gracioso es que esa podría ser la mejor fuente para eso, es el mismo, me olvidó ahorita. Bueno, Android Studio.
Bueno, aquí más Android Studio. Él contiene una estadística sobre ello, realmente. Vamos a ver si no nos puede llegar a mostrar así un estudio del estudio Koala. No, este no es. Las versiones de Android más de la historia. Android Studio tiene una serie de... O si no, pueden consultarlo directamente en... Pixel 7, bueno, este es otro tema. Yo sé que Android Studio sí tiene la estadística. Le tocaría buscar la estadística en específico para ello. Vamos a ver, esta survey nos lo menciona. Creo que no. Pero hay una estadística en particular que sí nos muestra cuál es la versión más popular de Android. De tal manera que con esto yo me puedo fijar si cuál es la versión que yo desearía utilizar para generar un aplicativo que cubra la mayor cantidad ¿de qué? De teléfonos, ¿listo? De teléfonos como tal o de dispositivos. Asimismo, pues lo voy a colocar aquí. Bien. Parámetros como tal, los que ustedes necesitan, es lo que ustedes requieran. Eso es un tema donde ustedes van a tener que empezar a verificar cuáles son aquellas funciones y características que quieren de estos equipos, estos productos como tal. Bien, entonces, lastimosamente, pues digamos lo que no puedo generar, yo puedo dar de pronto algunos parámetros en particular, que por ejemplo, si son, como vuelvo y repito, aplicativos standalone, busquemos lo más popular. En términos de costo-beneficio, primero que todo, fijémonos en los workstation, que son los terminales finales que se puedan acoplar directamente para ello. Y si al público en el cual vamos enfocado tiene una disponibilidad para ello. Bien, por ejemplo, en el caso dado el restaurante, ¿sí? El aplicativo perfectamente podría utilizar un aplicativo, una tableta, en la cual podríamos tener una interfaz web. Si tenemos interfaz web, no necesariamente tenemos que tener un aplicativo desarrollado en aplicaciones móviles, de tal manera que nos facilita mucho. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta otros elementos de conectividad. Si va a manejar solo a nivel local, si vamos a manejar con diferentes sucursales a nivel remoto, entonces sí partiríamos de probablemente no adquirir un servidor, sino un servicio como tal. Y ahí sí nos vamos directamente, por ejemplo, a Azure. ¿Listo? Y sobre Azure, entonces empezar a consultar directamente cuáles son aquellos productos que me sirven para aquí. ¿Listo? Por ejemplo, máquinas virtuales o Azure Virtual Desktop, que es para escritorio, Azure SQL, si necesitamos bases de datos como tal, dependiendo del aplicativo que nosotros vamos a implementar. ¿Listo? Mi consejo, utilizar máquinas virtuales obviamente de Azure. Esto implica una economía, básicamente software como servicio, software as a service, de tal manera que necesitan cotizar el tema de cuánto está costando directamente este valor como tal,
específica de acuerdo a la necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Me explico. En el caso, vuelvo y tomo el caso dado del restaurante, de las compañeras. ¿Cuántos clientes tienen? Entonces tenemos que revisar el tema de concurrencia. ¿Qué disponibilidad de conectividad tengo? ¿Es buena? ¿Qué tan buena es? ¿Y cuál es la requerida para ello? O si es más relevante y si requiere un tema de disponibilidad mucho más amplio, yo voy a tener la capacidad de administrarlo, pues sencillamente monto un servidor local, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Sí, yo me voy en el caso dado del mantenimiento de equipos de cómputo, listo que ustedes han mencionado. Obviamente necesitamos un servidor web, necesitamos un servidor de bases de datos SQL o no SQL, dependiendo de lo que ustedes requieran. Bien, aunque pues bajo las paradigmas que están actualmente en la formación se nota que es SQL, ¿listo? Que es lo que vamos a implementar y sobre ello empezar a trabajar. Ahora sí, debemos analizar cuál es la concurrencia y ustedes como aprendices deben empezar a revisar ciertos elementos que están por fuera de lo técnico y cuáles son en relación con lo técnico, ¿no? Por fuera de lo técnico, pero tiene que relacionarlo con lo técnico. ¿Cuál es la concurrencia? ¿Cuántos clientes están en disponibilidad en una periodicidad de tiempo? Y sobre eso, pues entonces adquirir un servicio que les permita cubrir esa necesidad. La base de datos que ustedes han comentado es realmente muy pequeña, de tal manera que el único inconveniente es el tema de la concurrencia. ¿Listo? Al menos bajo los modelos que ustedes, muchas veces ustedes me lo han mencionado que les falta muchísimo realmente. Sin embargo, pues es un proceso de aprendizaje de tal manera que necesitan empezar a revisar esos puntos para poder tener procesos de concurrencia o analizar procesos de concurrencia. Otro, velocidad de respuesta. Obviamente, si ustedes le llegan como todos ustedes, nosotros, ¿listo? No, es que esa plataforma está lenta la plataforma, es en sí el software que no está optimizado o es el medio, o sea, su canal de acceso a Internet en el momento, ¿listo? La gente que no reconoce ese tipo de situaciones o parámetros, realmente lo único que le interesa es decir, no me accede, no tengo la culpa, no hay sistema y ya. ¿Listo? Entonces, ahí van a tener esa disponibilidad. ¿Listo? Y aquí ahí van a poder analizar, de acuerdo a máquinas virtuales, cuáles son sus costos. Aquí se encuentran. Empiecen a revisar, por lo menos en el caso dado que requieran, cuáles son los elementos fundamentales para ello, RAM, almacenamiento, virtual CPU, ¿listo? Ojo que es virtual CPU, ¿listo? Una instancia, básicamente es casi que un montaje de un servidor, entre comillas, ¿listo? Que no es físico, ¿no? En este caso, la cantidad de núcleos, cuánto es la RAM y cuánto es el almacenamiento temporal, ¿bien? Entonces van revisando directamente cuáles son aquellos aspectos que pueden utilizar para esto. Me he hecho entender, se me fue, David, creo que fue. No, creo que fue Daniel el profesor. Daniel, ¿cuál Daniel? Tengo a Daniel Ayala. Daniel, usted fue que Bueno, muchísimas gracias, David. Eh, bueno, continuamos. En este caso también debemos tener en cuenta lo siguiente, como siguiente evidencia. Creo que tiene problemas de conectividad. Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Los referentes establecidos ustedes ya lo consultaron de manera muy puntual sobre las evidencias anteriores. ¿Listo? Que son estos referentes. ¿Mm? Y aquí lo que van a realizar es una propuesta técnica. Bien, ya tienen los referentes o los elementos como tal con los que vayan a manejar.
Y nos vamos directamente ahora sí a la guía. La guía nos menciona sobre la elaboración de la propuesta técnica. Bien, ¿qué es una propuesta técnica? Básicamente es un elemento como tal, es un documento como tal que nos va a ayudar a mencionar realmente cuáles son aquellos aspectos que nos van a ayudar dentro del desarrollo del aplicativo, del sistema, claro, del sistema, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar el material sobre la elaboración de la propuesta técnica. Más allá de poder observar el material, deben entender el hecho que es una propuesta. ¿Listo? Es una propuesta técnica. Bien. Recuerden que nosotros ya hemos trabajado sobre el tema del Project Charter y hemos hablado de que se puede modificar, pero eso está enfocado al tema del proyecto como tal. Aquí estamos hablando solo de elementos técnicos. Bien, solo exclusivamente elementos técnicos. Identificar de la empresa como ustedes, como freelance, listo. Estructura o cuerpo del documento que tiene que generar para que ustedes puedan empezar a definir cuáles son aquellos elementos con los cuales van a utilizar. Aquí este video no es tan profundo, ¿listo? Pero ya lo vamos a ver a continuación, ya van a ver más elementos. ¿Listo? Acá hay ejemplares. La propuesta, ya ustedes tienen los referentes, básicamente donde pueden elaborar una serie de propuestas como tal, de los cuales van a tener en cuenta dentro de sus aspectos para que sea aprobada, ¿no? Bueno, yo este video realmente sí es como muy genérico, bien, para que ustedes lo puedan observar. Una o tres propuestas. Nos dan un ejemplar, la fase, funciones o actividades y entregables de cada fase. Realmente esto es más, bueno, esto tiene un tema muy particular. Por ejemplo, construcción del plan de diagnóstico y diagnóstico del estado inicial de la organización, implementación de la solución de software, pruebas de seguridad de software, ajustes de la solución de software implementada y ajustada, capacitación al personal. Bueno, eso es otro punto. No le había mencionado, pero ustedes al final tienen que realizar procesos de capacitación y también tienen que o traslado de información como tal en específico de lo que tienen que empezar a revisar. Si eso se hace con todo el software que han habido para ver la generación de los manuales del usuario, manual técnico, también dentro del, o sea, manual del programador, que ustedes puedan llegar a tener en cuenta dentro de este proceso de desarrollo de software. ¿Listo? Y por último, la propuesta o el tiempo en el cual se acuerda para poder realizar procesos de aprobación de la propuesta o de las propuestas.
Eso es básicamente la conformación o la creación de la propuesta técnica. La diferencia aquí es que ustedes van a tener que realizarlo a partir de los referentes que ya quedarán generado en la evidencia, las evidencias, la evidencia anterior. Bien. Por último, el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. Bien, ya tienen aquí los elementos como tal en esta evidencia, como tal. La ficha técnica de productos requeridos, ¿listo? Ya los tienen como tal, ya muy bien definidos. Y aquí lo que necesitan es realizar el proceso de comparación. Incluyan presupuestos de hardware y de software. Bien. Entonces van a tener que realizar una tabla comparativa sobre ese tema. Vamos a observar un poco más sobre el material. Bueno, aquí ya entramos sobre el tema de validación. Esto se lo vamos a realizar después. El proceso de validación como tal. Vinculaciones. Como tratar de simular lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, en términos generales necesitamos una estructura como tal dentro de lo que nosotros como los términos de referencia. Ese es uno de los primeros apartados. Luego elaborar la propuesta técnica. ¿Listo? Y por último, lo que nos solicita la guía, ya para ser más específico, es realizar una comparación sobre los presupuestos de hardware y de software de cada una de las propuestas. Si tenemos 3 propuestas como tal nos indica el material, pues entonces realizamos procesos de comparación o una tabla como tal comparativa de estas propuestas a nivel de presupuesto. ¿Listo? Y como se indica aquí, hardware y software. Bien, hardware y software. Entonces, eso es lo que como tal se requiere. En particular, no hay una estructura, que vuelvo y repito, para esta, que nos indique algo que nos amarre. ¿Listo? Básicamente es una guía en particular. Ustedes pueden generar una propuesta técnica lo suficientemente buena para poder establecer diferentes aspectos y realizar análisis. Bien, lo mínimo que se solicita realmente es tener en cuenta estos elementos. ¿Listo? Elaborar el documento para las condiciones básicas estipuladas del componente formativo en la propuesta técnica y presentar el documento escrito, es decir, como mínimo una portada, introducción, contenido y conclusión. Simplemente es una tabla con las 3 propuestas, ¿listo? En términos de hardware y de software confrontadas. Eso es todo. En esta evidencia. En la evidencia anterior, ¿listo? La propuesta técnica precisamente y financiera totalmente definida con los TDRs, ¿listo? Que es básicamente lo que tenemos aquí de mencionado como los términos de referencia. ¿Listo? Generar una entidad de logo y eslogan para lo que ustedes quieren empezar a implementar. Básicamente lo que quieren tratar de mencionar es que ustedes pueden trabajar como freelance o como empresarios, de tal manera que tendrán que describir cuáles son los elementos en particular. Bien. Aquí nos indica que tiene que tener una justificación, alcances de servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Cuando la empresa es nueva, como en el caso de muchas veces de ustedes. ¿Listo? Entonces, se realiza una serie de reuniones, ya hemos mencionado el tema de los stakeholders o interesados en el proyecto, ¿listo? Y los que estén interesados en el sector económico. Y dialogar sobre el tema de presupuestos, ¿listo? Solo dialogar sobre los temas presupuestales como tal, que eso es lo que se requiere en estos ámbitos. Ya entraremos con el tema de la elaboración de la propuesta técnica, siguiendo con el tema de los videos. Por favor, tengan en cuenta esa identidad como tal, que los identifique ustedes como freelance o como empresa en particular que se encargue de realizar esos procesos participativos. Eso se hace más que todo para licitaciones. Más adelante vamos a ver elementos de licitaciones o aspectos genéricos sobre las licitaciones. Por ahora no, bueno, entre poco. Realmente el tema de las licitaciones. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aclaración o comentario de esas 3 evidencias para entrar posteriormente a realizar un pequeño resumen sobre estas? Todas son grupales, por cierto.
No, todo es claro. Para mí, todo es claro. Bien, entonces resumamos ya para finalizar. Ficha técnica de productos requeridos, términos de referencia para el contrato y lista de chequeo de evaluación de proveedores, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software, ficha técnica y económica de implementación del proyecto. ¿Listo? Creo que... Permítame un segundo. Sí. Términos de referencia para el contrato y lista de chequeo de evaluación de proveedores. Van a evaluar proveedores como tal. Recuerden descripción, características y funciones. Generan algo parecido como esto. Y aquí tenemos realmente quién es nuestro proveedor. ¿Listo? Eso es lo que nosotros requerimos. Bueno, ese es el requerimiento. Bien. El siguiente, elaborar propuesta técnica y financiera a partir de referentes establecidos. En la audiencia anterior hay unos referentes establecidos sobre estimación de software y hardware, y sobre esto entonces elaboramos una propuesta técnica. Bien. Y el último, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. Recuerde que son 3 propuestas y lo que hacemos es confrontarlas. Eso es todo como tal. Lo que tenemos las anteriores, que es la propuesta técnica, que dentro de la propuesta técnica y financiera, ahí están los referentes, y diseñamos 3 propuestas. Y sobre esas 3 propuestas generamos una tabla comparativa para presentar. Bien, por favor, importante, entregar todos estos documentos en PDF, ¿listo? Como se muestra aquí, PDF, Word o Excel, ¿listo? Yo en particular, bueno, vuelvo y promuevo el tema de la utilización del formato PDF, ¿listo? Y aquí se han establecido estas 3 evidencias. Aquí pueden consultar algunos de los proveedores, cuáles son sus servicios. Lastimosamente no encontré la evidencia de Stack Overflow, pero les puede servir como base para poder empezar a mencionar o tomar decisiones en específico. Bien. Bien, señores aprendices, miremos el chat un momentico. Daniel, profe, una pregunta, es que las evidencias que son en grupo, si no uno de los integrantes no responde, ni se comunican, ni las evidencias se hacen con solo 2 personas, ¿qué queda? No entiendo. Profe, una pregunta, en las evidencias que son en grupo, si uno de los integrantes no responde ni se comunica, las evidencias se pueden hacer solo con las 2 personas que quedan. Sí, señor. Precisamente Daniela, respondiendo a tu pregunta, por eso se les ha solicitado que entreguen las evidencias, así sea un grupo, así sea de 3. Si yo sé que 2 trabajaron, ellos 2 van a entregar las evidencias en la plataforma. Eso es todo. ¿Sí? El que no entregó, no entregó y se quedó sin cumplir con ese requerimiento. Por eso les vuelvo y les pido el favor, por favor, les solicito que si trabajan en 3, si realmente es un grupo de trabajo, si ustedes entienden como tal, se entienden y entregan las evidencias como tal, que sean estas evidencias especificadas dentro de cada uno, entregan así sea el mismo documento. ¿Listo? Entonces es por esa razón como tal. Y la otra, por la cual no se conformó, no se configuró la plataforma en grupos, realmente la otra es por si llegan a unificar el grupo. Entonces, eh, esos son elementos muy particulares sobre esto. ¿Listo, Daniela? Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, con mucho gusto. Bien, como pueden ver, estas evidencias no son tan técnicas, son un poco más sencillas de manejar. Lean el material de formación, lean lo que se encuentran allí. Y por favor también revisen los anuncios que se les ha presentado. ¿Listo? Daniel, lo escucho. Sí, profe, respecto a lo que preguntaba la compañera, en caso de que un grupo, por algún motivo, se desintegre o alguno de los integrantes se retire, esa persona, digamos, que llegase a trabajar solo o quede solo, tendría que volver a desarrollar de todas las entregas que se han llevado hasta el día de hoy, basada en ese, entre comillas, nuevo proyecto que tendría que
o pues que piense desarrollar, o digamos trabajaría a partir de, yo sé que eso lo indicó usted al principio, no me quedó quizá claro, pero pues en caso de que eso llegase a pasar. No, pues llegar a volver a cambiar todo el proyecto realmente es un poquito engorroso. Y lo que ya se entregó y se calificó y realmente eh, volver a realizar ese proceso aumenta la probabilidad de que el aprendiz no continúe. ¿Listo? O que pierda. Sí, sencillamente en ese caso. De manera que, no, ahí lo ideal es que, bueno, realmente lo ideal ahí es que si él va a plantear un nuevo proyecto, me consulta, ¿listo? Me escribe, me consulta y me dice, hey, mira, instructor, es que voy a iniciar un nuevo proyecto, me voy a separar de este grupo y pues quiero continuar solo, listo. Empezamos a revisar ciertos elementos genéricos sobre el proyecto. Si quiere lo podemos revisar durante la sesión y con eso determinamos la continuidad. ¿Listo? Que lo más probable es que sí. De ahí en adelante pues trabajará él solo. Lo que ya fue calificado y volverlo a entregar y volverlo a revisar realmente es una gran cantidad de evidencia. Es una gran cantidad de documentos en específico como tal que pues va a ser muy dispendioso tanto para el aprendiz para poderlo volverlos a generar nuevamente. ¿Listo? Entonces, lo que sí es imperativo es que él tenga muy claro lo que va a realizar. ¿Listo? Recuerden que muchas veces lo que nosotros manejamos aquí es como un aspecto de acercamiento, una especie de simulaciones sobre lo que se va a implementar. Y se trata de realizar una especie de laboratorio lo más cercano entre lo que se pueda realizar, teniendo en cuenta estos aspectos técnicos y lo que nos indica la guía, ¿no? Lo que nos indica la guía. Entonces, para eso es. Daniel, espero haber respondido su pregunta. Sí, profesor, muy, muy claro. Bueno, perfecto. Bien, señores aprendices, entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, aclaración o comentario que realizar? Bueno, yo sí tengo que mencionar entonces algo antes de cerrar, y es específicamente lo que es la apertura de las nuevas evidencias esta tarde realicé la apertura de estas nuevas evidencias. Tiene una fecha límite, por favor. Por eso eso pues iba directamente a uno de los compañeros que el día de ayer lo solicitó y que hoy no está conectado. Eh, y pues, bueno, no solo él, otros lo han solicitado, de tal manera que se otorga esa oportunidad mediante el llamado de atención. ¿Listo? Yo voy a realizar la recapitulación de toda esta información en específico de las evidencias que se tienen que calificar, las pasaré a un control establecido para ello y estableceré cuáles son los que presentan una continuidad o no, una continuidad no, para que sean candidatos a estar presentes dentro del plan de mejoramiento. ¿Bien? Bien, señores aprendices, les agradezco mucho el tiempo. Las tres evidencias son muy sencillas. Revisen los temas, revisen como tal los que tienen los requerimientos y las necesidades. Por el momento les voy a decir que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente noche.